Nick Reiner, son of Hollywood icon Rob Reiner, has been taken into custody after both of his parents were found dead in their home last night. CNN's Josh Campbell is in Los Angeles. Josh, I know you've been talking to sources. What are you learning about this arrest? Yeah, Dana, a significant development in this incident. As you mentioned there, we're told that the son of Rob and Michelle Reiner is now in police custody. That according to jail records. Now, he's being held on $4 million bail. Los acontecimientos que motivaron el reciente debate tuvieron como punto de partida una publicación atribuida a Donald Trump relacionada con la muerte violenta de Rob Reiner y su esposa, hecho que comenzó a circular ampliamente en las redes sociales y posteriormente fue abordado en programas de análisis político y periodístico en los Estados Unidos. Según la información disponible en el momento del debate, la muerte de la pareja estaba siendo investigada por las autoridades locales como un episodio de violencia doméstica, con indicios preliminares que apuntaban a la participación del hijo, descrito en los primeros informes como alguien con antecedentes de problemas de salud mental y dependencia química. Estos elementos figuraban en registros periodísticos y comunicados preliminares de las autoridades, que destacaban la naturaleza aún en investigación del caso, y la ausencia de confirmación oficial sobre motivaciones políticas o ideológicas para el crimen. La publicación atribuida a Trump, difundida poco después de la confirmación de las muertes, asociaba lo ocurrido con disputas políticas y utilizaba un lenguaje que interpretaba el episodio como consecuencia de las posiciones ideológicas de la víctima. Este encuadre inmediato llamó la atención de analistas y comentaristas por producirse antes de la consolidación de la información oficial sobre el caso y por provenir de una figura política de gran visibilidad nacional. El hecho de que la declaración fuera realizada por un expresidente de los Estados Unidos, aún muy activo en el debate público y electoral, contribuyó a que el contenido se interpretara no solo como una opinión personal, sino como una postura con posible repercusión institucional. El episodio ganó mayor relevancia después de ser discutido en el programa de televisión Piers Morgan Uncensored, donde el propio presentador dedicó una parte significativa del tiempo al análisis crítico de la publicación. Según lo mostrado en el programa, Piers Morgan argumentó que, independientemente de las alineaciones políticas, existe una expectativa social ampliamente compartida de que las figuras públicas de alto rango adopten cautela y moderación discursiva ante las muertes violentas, sobre todo cuando los hechos aún están bajo investigación. Morgan situó su crítica en una perspectiva institucional, recordando episodios anteriores en los que también cuestionó las declaraciones de Trump tras la muerte de figuras públicas, como John McCain y Colin Powell, señalando lo que describió como un patrón recurrente de comentarios considerados inadecuados para el contexto. El debate en el programa no se limitó a la evaluación moral de la publicación, sino que trató de contextualizar el episodio dentro del funcionamiento de las instituciones políticas y la cultura política estadounidense. Los analistas presentes destacaron que, en Estados Unidos, no existen normas legales que regulen específicamente la comunicación pública de los expresidentes. Una vez finalizado su mandato, estas figuras pierden autoridad formal, pero mantienen su visibilidad, su capital político y su capacidad para influir en las narrativas públicas. Esta ambigua condición institucional hace que sus declaraciones sigan siendo evaluadas a la luz de las expectativas asociadas al cargo que ocuparon, incluso sin obligaciones legales formales de moderación. El debate también puso de relieve la diferencia entre legalidad y legitimidad. Desde el punto de vista jurídico, la publicación atribuida a Trump estaría protegida
por las amplias garantías de libertad de expresión previstas en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, según los análisis presentados, la protección legal no elimina el debate sobre la adecuación institucional o la responsabilidad pública. Esta distinción es fundamental para comprender por qué el episodio generó controversia. Las críticas no se centraron en la posibilidad de una sanción legal, sino en la percepción de que determinadas manifestaciones pueden contravenir las normas informales de conducta asociadas al liderazgo político. Otro elemento contextual relevante fue el entorno político más amplio en el que se produjo el episodio. En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado un aumento de la polarización política, acompañado de frecuentes debates sobre la violencia, el discurso público y la responsabilidad de los líderes. Casos anteriores relacionados con ataques a figuras públicas o militantes políticos generaron reacciones intensas y en algunos momentos acusaciones cruzadas sobre la instrumentalización política de las tragedias. En este contexto, los analistas tienden a observar con cautela la asociación inmediata entre un delito violento y las disputas ideológicas, precisamente porque puede reforzar narrativas polarizadas antes de que se consoliden los hechos. Durante el programa, algunos comentaristas enfatizaron que, según los registros públicos disponibles en ese momento, no había indicios confirmados de motivación política en el crimen. La insistencia en este punto se presentó como un esfuerzo por separar los hechos establecidos de las interpretaciones o hipótesis aún no verificadas. Esta separación se consideró relevante para evitar que el debate público se basara en suposiciones no confirmadas, especialmente cuando se trata de episodios de violencia y sufrimiento individual. Al mismo tiempo, el programa reconoció que la comunicación política rara vez se produce en un vacío informativo. Las declaraciones de figuras destacadas se interpretan a menudo a la luz de antecedentes históricos, alineamientos partidistas y disputas narrativas en curso. En el caso de Trump, los analistas observaron que su estilo comunicativo, caracterizado por un lenguaje confrontacional y la personalización de los conflictos, influye en la forma en que se reciben y evalúan sus mensajes. Para algunos observadores, este estilo se considera un desafío deliberado a las convenciones políticas tradicionales. Para otros, una erosión de los patrones institucionales asociados a la presidencia. El episodio también se enmarcó como parte de un debate más amplio sobre el papel de los medios de comunicación en la mediación del debate político. Programas como Piers Morgan Uncensored funcionan como espacios de confrontación discursiva, en los que se debaten diferentes interpretaciones ante una amplia audiencia. La decisión editorial de destacar el episodio al comienzo del programa y dedicarle un tiempo prolongado al análisis se interpretó como un indicio de la relevancia que se le atribuía al tema en el contexto del debate público. Los analistas señalaron que este tipo de cobertura contribuye tanto a la circulación de información como a la intensificación de las controversias, especialmente en entornos altamente polarizados. Por último, el primer momento del debate puso de manifiesto cómo los acontecimientos trágicos pueden adquirir rápidamente dimensiones políticas e institucionales en Estados Unidos. La combinación de la gravedad del delito, la proyección pública de las figuras implicadas y la intervención discursiva de un actor político de alto perfil creó las condiciones para un debate que traspasó los límites del caso concreto. Este debate pasó a incluir cuestiones sobre normas de conducta, responsabilidad, libertad de expresión y el papel de los líderes en la formación del discurso público. Aunque muchas de estas cuestiones siguen sin resolverse,
El episodio ilustra la complejidad del entorno político contemporáneo y la dificultad de establecer consensos claros en torno a expectativas institucionales compartidas. El segundo eje del debate público en torno a este episodio se centró en las reacciones institucionales, mediáticas y políticas, que siguieron a la divulgación de la publicación atribuida a Donald Trump y su repercusión en los programas de análisis. Según los registros disponibles, el programa Piers Morgan Uncensored reunió a comentaristas de diferentes orientaciones políticas, que a pesar de las divergencias habituales, coincidieron en algunos puntos centrales relacionados con la cautela discursiva y la ausencia de confirmación fáctica sobre las motivaciones políticas del delito. Esta convergencia parcial fue interpretada por los analistas como un indicio de que el debate superó las alineaciones partidistas inmediatas y pasó a involucrar expectativas más amplias sobre el comportamiento público y la responsabilidad institucional. Durante el programa, la discusión avanzó hacia el papel específico de la presidencia como institución y hacia las distinciones históricamente construidas entre la actuación de los ciudadanos comunes, los comentaristas políticos y los ocupantes del cargo máximo del Ejecutivo. Algunos participantes destacaron que en la tradición política estadounidense, la presidencia se describe a menudo como una función que exige moderación discursiva en momentos de tragedia nacional o personal. Esta expectativa no se deriva de normas legales explícitas, sino de convenciones culturales y precedentes históricos que asocian el cargo con la idea de representación nacional y liderazgo. Al mismo tiempo, se destacó que estas convenciones no se aplican de manera uniforme a lo largo del tiempo. Los analistas recordaron que diferentes presidentes y expresidentes han adoptado estilos comunicativos distintos, moldeados por contextos históricos, transformaciones en el sistema mediático y cambios en el comportamiento del electorado. El auge de las redes sociales, por ejemplo, ha cambiado significativamente la forma en que los líderes políticos se comunican, reduciendo los filtros institucionales y ampliando la personalización de los mensajes. En este entorno, las declaraciones realizadas en plataformas digitales tienden a circular rápidamente y a interpretarse de manera fragmentada, lo que aumenta el potencial de controversia. Otro punto relevante que se discutió fue la reacción de los sectores conservadores y progresistas a la publicación. Según los análisis presentados en el programa, hubo manifestaciones públicas de crítica por parte de comentaristas asociados a diferentes campos ideológicos, mientras que parte de la base política de Trump relativizó el episodio o lo enmarcó como una respuesta retórica a críticas anteriores realizadas por adversarios políticos. Esta diversidad de reacciones se interpretó como un reflejo de las dinámicas internas del sistema partidista estadounidense, en el que los líderes carismáticos pueden mantener un apoyo significativo, incluso ante controversias públicas, especialmente cuando estas controversias se perciben como parte de una disputa cultural más amplia. Desde el punto de vista institucional, este patrón plantea cuestiones sobre los mecanismos informales de rendición de cuentas políticas. En contextos en los que las figuras políticas tienen su propia base electoral y no dependen directamente de las estructuras partidistas tradicionales para mantener su visibilidad, la presión por la moderación discursiva tiende a desplazarse del interior de las instituciones al espacio público y mediático. En este sentido, los programas de debate, las columnas de opinión y las manifestaciones de otros líderes políticos pasan a desempeñar un papel central en la construcción de juicios públicos, aunque estos juicios no tengan efectos formales inmediatos. El debate también abordó la relación entre la libertad de expresión y la responsabilidad pública de manera más profunda.
Los analistas enfatizaron que la primera enmienda protege ampliamente la expresión política, incluidas las declaraciones consideradas ofensivas o inapropiadas por parte de la sociedad. Sin embargo, se reiteró que la protección constitucional no impide las críticas normativas o las evaluaciones institucionales sobre el impacto de esas declaraciones. Esta distinción se consideró fundamental para comprender por qué el episodio generó un intenso debate, sin que se plantearan cuestiones jurídicas relevantes sobre la censura o la violación de derechos. Otro aspecto discutido fue la comparación con episodios anteriores, relacionados con la muerte de figuras públicas y reacciones políticas consideradas controvertidas. Algunos comentaristas señalaron que, en casos anteriores, hubo una amplia condena, cuando las manifestaciones públicas parecieron minimizar o ironizar tragedias que involucraban a adversarios políticos. La evocación de estos precedentes se utilizó para cuestionar la coherencia de las reacciones actuales y para debatir si existe, de hecho, un patrón compartido de comportamiento esperado en situaciones de duelo público. Los analistas observaron que, aunque estas comparaciones son frecuentes en el debate político, no siempre conducen a consensos duraderos, ya que se interpretan a la luz de alineamientos ideológicos preexistentes. El debate también puso de relieve el papel de la empatía en el discurso político. Algunos participantes argumentaron que, independientemente de las divergencias ideológicas, las muertes violentas suelen generar expectativas mínimas de respeto en el espacio público. Otros observaron que el propio concepto de empatía se ha politizado y que diferentes grupos atribuyen significados distintos a lo que consideran una reacción adecuada. Esta divergencia contribuye a la dificultad de establecer criterios claros y ampliamente aceptados para evaluar las declaraciones públicas en contextos delicados. En el ámbito mediático, los analistas destacaron que la forma en que se enmarcó el episodio influyó significativamente en su repercusión. La decisión editorial de enfatizar la crítica a la publicación atribuida a Trump, así como de contextualizarla con episodios anteriores, moldeó la narrativa presentada al público. Al mismo tiempo, la presencia de comentaristas con posiciones divergentes permitió que el debate incorporara matices y discrepancias, aunque dentro de un formato que privilegia la confrontación verbal. Este equilibrio entre pluralidad y conflicto se señala a menudo como una característica central del periodismo de opinión contemporáneo en Estados Unidos. La segunda parte del debate, por lo tanto, desplazó el foco del contenido específico de la publicación hacia cuestiones estructurales más amplias, como la transformación de las normas de comunicación política, los límites de la responsabilidad y el papel de los medios de comunicación en la amplificación de las controversias. Al hacerlo, puso de manifiesto cómo episodios puntuales pueden servir de punto de partida para debates institucionales más amplios, sin que ello implique un consenso sobre interpretaciones o implicaciones a largo plazo. Un tercer marco analítico de este episodio se centra en sus implicaciones institucionales de mayor alcance y en los debates que reabre sobre los patrones de comportamiento público, las expectativas sociales y la dinámica del debate político en los Estados Unidos de América. Según las interpretaciones recurrentes presentadas por analistas políticos y estudiosos de la comunicación, el caso pone de manifiesto de forma particularmente clara la tensión existente entre las normas informales, heredadas de contextos históricos anteriores, y las prácticas discursivas que se han afianzado en un entorno político, marcado por una intensa polarización y una fuerte influencia de las plataformas digitales.
La ausencia de normas formales que establezcan parámetros objetivos para la actuación pública de los expresidentes hace que estos conflictos se resuelvan sobre todo en el plano simbólico e interpretativo, sin instancias institucionales claras capaces de ofrecer mediación o juicio definitivo. Desde la perspectiva de la presidencia como institución, el episodio reaviva los debates sobre el carácter ambiguo del papel desempeñado por los antiguos titulares del cargo. Aún sin ejercer autoridad ejecutiva, estos actores siguen siendo percibidos por segmentos significativos de la sociedad como figuras que representan al Estado o que encarnan proyectos políticos de alcance nacional. Esta percepción amplía el impacto de sus declaraciones y hace que sus manifestaciones públicas se evalúen a la luz de las expectativas tradicionalmente asociadas a las funciones institucionales, y no solo como opiniones individuales. Los analistas señalan que esta condición tiende a prolongarse mientras los expresidentes mantengan su visibilidad política, su relevancia electoral y su capacidad efectiva de movilización. Otro punto central se refiere a la incorporación de acontecimientos trágicos en disputas políticas y al riesgo de que los delitos que aún se encuentran en fase de investigación sean rápidamente enmarcados por narrativas ideológicas. Investigadores de las áreas de ciencia política y sociología del conflicto advierten que las asociaciones precipitadas entre la violencia y los enfrentamientos políticos pueden generar consecuencias indeseadas, como el fortalecimiento de los estigmas, la circulación de información no verificada y el debilitamiento de la confianza pública en los procedimientos de investigación. En el episodio analizado, se reiteró que, según los datos disponibles en ese momento, no había confirmación oficial de la motivación política del delito, lo que convirtió esta asociación discursiva en uno de los principales focos de controversia. El caso también pone de manifiesto la dificultad actual de mantener criterios coherentes de evaluación moral en el espacio público. Aunque existe un consenso relativamente amplio en que las muertes violentas exigen prudencia en el lenguaje y el marco discursivo, la aplicación concreta de este principio varía según el actor implicado, el contexto político específico y la forma en que los medios de comunicación tratan el tema. Los analistas observan que esta variación alimenta percepciones de incoherencia o selectividad, lo que profundiza la desconfianza entre los grupos políticos y refuerza una lógica de confrontación continua. En lugar de funcionar como momentos de suspensión del conflicto, las tragedias terminan incorporándose a la dinámica permanente de la disputa política. En el ámbito de los medios de comunicación, el episodio ilustra el papel estructurante que desempeñan los programas de debate en la transformación de acontecimientos puntuales en temas de repercusión nacional. La mediación periodística implica no solo la transmisión de hechos, sino también decisiones editoriales que moldean la interpretación del público, como la elección de los interlocutores, el tiempo dedicado al tema y los paralelismos históricos movilizados. Los expertos señalan que este tipo de cobertura puede contribuir a una lectura institucional más amplia, pero también puede intensificar las polarizaciones, cuando el formato privilegia el enfrentamiento recurrente. Aún así, en un entorno caracterizado por una amplia libertad de prensa, estos espacios siguen siendo fundamentales para la circulación de interpretaciones concurrentes. Otro elemento debatido de manera indirecta se refiere a la transformación de las expectativas del electorado en relación con el lenguaje político. Investigaciones recientes citadas por analistas indican que una parte relevante del público ha pasado a tolerar o incluso a valorar los discursos agresivos como signos de autenticidad
o de rechazo a las élites tradicionales. Por otro lado, otros segmentos siguen defendiendo estándares más elevados de moderación y decoro, especialmente cuando se trata de figuras asociadas a la presidencia. Esta división sugiere que el debate sobre el lenguaje político no se limita al plano institucional, sino que también adquiere una dimensión cultural, reflejando cambios más amplios en las normas sociales y en las percepciones de autoridad y legitimidad. El episodio ofrece además un punto de observación sobre los límites de la responsabilidad pública. Aunque las críticas abiertas pueden afectar la imagen de los líderes políticos e influir en las percepciones de los votantes que aún no están totalmente alineados, no siempre dan lugar a cambios de comportamiento o a una pérdida efectiva de apoyo. Los analistas destacan que, en contextos de polarización acentuada, las evaluaciones negativas tienden a ser filtradas por identidades partidarias ya consolidadas, lo que reduce el impacto de las controversias sobre las bases electorales fieles. Este panorama plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos informales de presión pública como instrumentos de moderación discursiva. Por último, el caso no apunta a un cierre claro ni a transformaciones institucionales inmediatas, pero contribuye a la acumulación progresiva de precedentes que moldean el debate político a lo largo del tiempo. Pone de manifiesto cómo la frontera entre la expresión individual y la responsabilidad institucional sigue siendo objeto de controversia, cómo las normas informales siguen siendo puestas a prueba y renegociadas, y cómo la política contemporánea en los Estados Unidos de América aborda la intersección entre la tragedia, el discurso público y el ejercicio del poder. En este sentido, el episodio permanece abierto a nuevas interpretaciones y reevaluaciones, que dependen tanto de la evolución del contexto político como de la forma en que la sociedad seguirá redefiniendo las expectativas sobre el liderazgo y la comunicación pública.